Gloria al Señor. Este mensaje ha sido dado anteriormente en esta iglesia desde que yo estoy aquí. 2 veces. Primera vez la dio un varón, no conozco su nombre, que se sienta al lado derecho. Anda con su esposa y su niño. El segundo mensaje lo trajo la hermana de la pastora. Este mensaje es la tercera vez que se va a traer a la iglesia, pero ha ido en desarrollo. Cuando Dios repite mensajes es por algo, y no es solo para nosotros, es para la iglesia completa alrededor del mundo. Pero cuando Dios repite mensajes es que es algo bien importante. Cuando Dios repite algo 2 veces es que es bien importante. Cuando lo trae por tercera vez, imagínese usted. Yo le tenía un nombre a este mensaje. El nombre que yo le tenía a este mensaje hace mucho tiempo, hace meses atrás, era hay que perdonar. Hace meses atrás le cambié el título porque trajeron el primer mensaje y le puse por título hay que amar y perdonar. Pero Dios me cambió el título. Dios hace esas cosas. Dios hace lo que quiere, porque Él es el jefe, Él es el grande, Él es el soberano. Él es el que nos dice a nosotros cómo es que son las cosas. Entonces la semana pasada, porque llevaba como semana y media ya redondeándolo, la semana pasada, el martes, Dios me le cambió el título. Y el título que le puso es el que la pastora escribió, a otro nivel. ¿Y por qué Dios le pone a otro nivel? Porque Dios mira los resultados. Nosotros miramos las acciones, lo que vemos, lo que oímos. Pero Dios mira el resultado que Él logra con su palabra. Y el título es a otro nivel, que es lo mismo que es decir, hay que amar y perdonar para alcanzar otro nivel. Esto es amor, perdón y otro nivel. No podemos perdonar si no amamos. Si no amamos, no podemos perdonar. Es muy difícil. Usted se puede esforzar en perdonar, pero a veces le quedan las raíces de amargura, de enojo, de incomodidad. Y cuando verdaderamente perdonamos, es cuando olvidamos. Esa es una señal que debemos nosotros tener bien clara en nuestro corazón, para cuando perdonamos como hay que perdonar, se fueron todos los pensamientos de molestia, de incomodidad, de quizás deseo que le pase, ay, Señor, a veces sí, de deseo que ay Señor, dale una lección. No, usted no es Dios. Señor, enséñale para que aprenda. No, eso es cosa de Dios, eso es territorio de Dios. Deje a Dios quieto. Usted bregue con Dios. Y bregue con su prójimo. Y bregue con usted. No podemos perdonar si no amamos. La palabra nos dice en Marcos, capítulo 12,
Versos 30 y 31. Son dos versos, pero no es que son dos versos, eso es de corrido. La Biblia no se escribió con separación de versos, es una enseñanza corrida. Esos dos versos están unidos. Eso es un solo verso. Para decirlo más claro, el verso 30 y 31 dicen: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No lo busque que no lo hay, no lo busque que no lo hay. No hay mandamiento más grande que este. Y aquí nos dice que amemos al Señor con todo nuestro corazón. Nuestro corazón es nuestro espíritu, la parte espiritual que nosotros poseemos. Corazón en la Biblia es sinónimo de espíritu. Amemos al Señor con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma. Nuestra alma es la portadora de vida. La Biblia dice: el alma que pecare morirá. En el alma es donde se establece si hay vida o no hay vida, con el fluir del Espíritu. Y el fluir del Espíritu viene con el fluir de a quien tenemos en nosotros, quien nos ha convertido a nosotros en el templo del Espíritu Santo. El fluir de nuestro espíritu tiene el fluir del Espíritu Santo. Y ahí hay comunicación. Por eso estos dos versos mencionan tres áreas. Mencionan a Dios, nos mencionan a nosotros y mencionan a nuestro prójimo. La Biblia nos dice: orad siempre. Orar siempre quiere decir estar siempre en comunión con Dios. Si el Espíritu Santo habita en nosotros y el Espíritu Santo habla y nosotros hablamos, estamos en comunión constante o podemos estar en comunión constante. Y estando en comunión constante, le preguntamos al Señor: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo manejo esta situación de este prójimo que me está confrontando en este momento dado, que me está haciendo la vida un poco incómoda? Pero no soy yo quien debe evaluar qué hacer, sino que esa situación la retratamos y la ponemos en el espejo de la palabra y evaluamos y preguntamos a Dios cómo comportarnos. Para todo hay que estar en comunión. Eso es algo que se desarrolla. Para todo hay que estar en comunión. Yo puedo dar muchos ejemplos de eso, pero entonces no traigo el mensaje. Para todo hay que estar en comunión, porque Dios nos guía y nos ilumina y nos instruye a toda justicia. Estos dos versos son uno. Esto es para una relación íntegra de tres partes: Dios, nosotros y nuestro prójimo. Ahora bien, para que el amor tenga perfecto cumplimiento, tenemos que perdonar. Y al perdonar, tenemos que olvidar. Esto es, perdonar, olvidar, y entonces, solamente de esa forma, no hay otra forma, usted perdona, y si usted perdona, solamente de esa forma, usted recibe perdón. No lo digo yo. No lo digo yo. Son palabras mayores. Cuando perdonamos, somos perdonados. Si no perdonamos,
Si no perdonamos, no llega para acá. Lo dice la Biblia, lo dijo Jesús. En Mateo 6:12 dice Jesús enseñando cómo debemos de orar, cómo debemos de hablar con el Padre, cómo debemos de actuar. Y perdónanos nuestras deudas. Nuestras deudas, eso es nuestra falta, nuestros posibles pecados, nuestras malas conductas. No es deuda de dinero. Puede ser de dinero, pero es falta, pecado, alguna conducta errónea no agradable a Dios. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden, a los que nos hacen daño, a los que nos critican, a los que buscan destruirnos, a los que buscan desacreditarnos, los perdonamos. Pues así Dios nos perdona. Si no los perdonamos, ese verso no se cumple en nosotros. Está ahí. Yo no lo escribí, yo solo lo estoy leyendo. En Lucas 11:4 dice: y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. En otras palabras, esto es una exigencia nuestra, porque es palabra de Dios, y la palabra de Dios se cumple. Y cuando usted reclama la palabra de Dios, usted la recibe, porque Dios es fiel a su palabra. Eso es como, por ejemplo, Dios te dice: ve y ora por fulana de tal, que lo voy a sanar. Esa es palabra de Dios. Usted ora en el nombre de Jesús, se sana. Guiado por Dios, repito, guiado por Dios. Dios la sana, o Dios lo sana. Es palabra de Dios. Aquí, de igual forma, y perdónanos nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo también perdono a los que me deben. En otras palabras, usted está reclamando una promesa y Dios cumple su palabra. Hay que perdonar. Dios es bueno. El perdón, si no perdonamos, permanecemos en un estado de estancamiento. A veces no nos damos cuenta porque vamos más o menos bien, vamos más o menos disfrutando de las bendiciones de Dios. Dios es bueno, decimos. Dios es grande, Dios me está cuidando. Sí, Dios te está cuidando, es cierto. Pero a veces no nos damos cuenta que estamos en un estado de estancamiento y Dios quiere algo mayor para nosotros. Si no perdonamos, permanecemos en un estado de estancamiento. Porque si no perdonamos es porque no amamos. Por eso, ese es el título del mensaje. A otro nivel. A otro nivel. A otro nivel. Perdonando, amando. Mire, cuando usted entra en ese nivel, cuando usted entra en ese nivel, yo no uso la palabra pena, porque yo no creo en la pena. Yo creo en el amor. Pero usted se compadece de la persona y dice: wow, qué mal está. Si sigue así, Dios mío, ten misericordia de él. O ten misericordia de ella. Qué confundido está. Atacándome injustamente, desacreditándome injustamente. No sabe lo que está haciendo. Qué mal va. Y usted se realiza en su interior que esa persona está bien mal. Entonces ya a usted no le duele el ataque que le hizo a usted. Usted dice: Dios mío, ten misericordia de esa persona. Y usted le pregunta a Dios: Señor, ¿qué hago? Le doy un consejo. Y a veces Dios le dice: sí, dile un consejo. O a veces Dios te dice: actúa de tal forma con él, salúdalo con cariño todos los días. Dile: Dios te bendiga. Y usted va ahí, usted se va limpiando también. Porque usted está en una guerra ahí. Cuando usted le da un golpe, a usted le da dolor. Usted no es una piedra. Cuando usted le da un golpe, una bofetada, un empujón o una patada, a usted le duele. Pero usted ve en ese proceso, restaurándose. Diga el débil: fuerte soy. Porque Dios te renueva. Dios te da fuerzas nuevamente. Dios pone en ti
la bendición de Él, porque Cristo pasó más que nosotros. Por eso es el título del mensaje: a otro nivel. A otro nivel. A otro nivel. Amor, perdón y a otro nivel. Y eso no tiene fin. Eso no tiene fin. Crecer a la medida de la estatura de Cristo Jesús. Eso no tiene límite. Usted alcanzó otro nivel, hay otro más arriba. Usted alcanzó el otro de allá arriba, hay otro más. Usted alcanzó 20 niveles, hay otro más. Eso no tiene fin. No hay límite. Usted caminará por ahí con un gozo terrible. En un momento dado que lo que tiene, el dolor llegó. ¡Oh! Hay misericordia de esa persona. Me duele. Sí, duele. Duele, incomoda. Pero eso lo vamos botando. Eso se va yendo. Eso se va eliminando. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Miren lo que le pasó a Job. Terrible. Haciendo la historia corta, que ustedes la conocen, me voy a referir solamente a otro nivel. No voy a hacer la historia de Job, que es preciosa. Solamente voy a decir lo de Job. A otro nivel. A otro nivel. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. A otro nivel. Fíjense que ese verso dice: cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Qué amigos? ¿Qué clase de amigos tenía? Realmente, si vamos a ver por su conducta no era de amigos. Pero tenemos que verlos como amigos también. Tenemos que verlos como nuestro prójimo, como personas que Dios puede tener también en ellos un plan. Y con esa dirección de Dios, cuando Job oró por sus amigos que lo habían pisoteado, como les dio gusto y gana, Job fue restaurado y recibió el doble de las bendiciones que tenía antes, que las había perdido todas. En Juan 8, versículo 7, dice, hablando de la mujer adúltera, que nadie la pudo acusar. Allí los sacerdotes llevaron a la mujer que fue sorprendida en acto de adulterio y tentaron a Jesús. ¿Qué debemos hacer con esta mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio? Allí Jesús confrontó esa situación y Jesús, el Maestro que nos enseña a nosotros, los miró y siguió haciendo lo que estaba haciendo, calladito, hasta que en un momento dado les dirige la palabra y les dice: que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Hay alguno libre de pecado? Entre la población total de la tierra, ¿hay alguno libre de pecado? Ninguno está libre de pecado. Todos hemos pecado en un momento dado. Nosotros estamos en un proceso de restauración continua. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a los de la mujer adúltera le dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Esas piedras empezaron a caer porque nadie podía. Y eso mismo le ocurre a los que te confrontan a ti, a los que guerrean contra ti. Dios los pone en su lugar. Dios los controla. Cuando nosotros nos metemos con Dios a otro nivel, Dios guerrea por nosotros. Lo que mencioné también en la cruz, el ejemplo de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Eso salió de dónde? Eso salió del corazón de Jesús. Jesús era hombre, salió del corazón de Jesús. ¿Quién perdonó ahí? Jesús.
le pidió al Padre que los perdonara. Jesús los perdonó como ejemplo a nosotros. Más adelante, cuando estaba en funciones la iglesia primitiva, en el caso de Esteban en un momento dado en el templo, trayendo una predicación bien elocuente, haciendo un repaso prácticamente de toda la Biblia, los sacerdotes y los príncipes de aquel lugar no podían contra él. Como decimos nosotros, se le hervía la sangre con grande enojo contra Esteban. Se mordían los dientes, prácticamente estrujándose los dientes. No podían refutar la palabra de Esteban y decidieron matarlo. Esteban estaba dentro de la ciudad y se cree que era en la calle ancha. La calle ancha es la plaza. La plaza es la plazoleta donde estaba el templo, donde está ahora el domo, toda esa plataforma. Allí estaba el templo. Lo sacaron afuera de la ciudad. En otras palabras, lo sacaron fuera de los muros. Y el muro que estaba adyacente era el muro al oriente, en dirección del Monte de los Olivos. Y se cree que allí en el valle de Jezreel, en dirección del huerto de Getsemaní, allí frente al Getsemaní, donde Jesús había orado y su sudor salía como con gotas de sangre, allí frente al Getsemaní le apedrearon. Y dicen los versos en Hechos 7, del 58 al 60, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Imagínense a Esteban, sangrante, cubierto de sangre. Señor Jesús, ¡can! Jesús, no le tomes en cuenta, ¡can!, este pecado. Perdonando, porque Esteban sabía lo que había. Esteban había visto a Jesús. Oye, Jesús mandó a perdonar a todo el mundo. Jesús nos enseñó. Oye, Esteban estudiaba la palabra. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí está el grande secreto de este mensaje. En Colosenses capítulo 2, verso 2. Y se nos dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Cuando nosotros vamos alcanzando niveles, cuando nosotros vamos creciendo a la medida de la estatura de Cristo Jesús, nosotros vamos cada día conociendo más los misterios de Dios. Nosotros vamos conociendo cada día más los planes que Dios tiene para con nosotros. Alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Y cuando usted conoce las riquezas del pleno entendimiento, usted se está metiendo dentro del corazón de Jehová, a fin de conocer el misterio de Dios Padre. Ese es el corazón de Dios y de Cristo. Y en Primera de Juan, capítulo 4, verso 16, se nos dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Verso bien sencillo, ¿verdad? Pero bien contundente. El que permanece en amor, permanece en Dios. Si usted, o no usted, si alguien sobre la faz de la tierra
no permanece en amor, se aleja, se va separando de Dios. Eso es lo que quiere decir ese verso. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esto es una relación entre usted y Dios. Dios nos ha mandado a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando vivimos en amor, nos mantenemos en una pureza espiritual. De esta forma es que podemos crecer a la medida de la estatura de Cristo Jesús. También es importante que para que el amor pueda ser manifestado en nosotros, no podemos convertirnos en jueces. No hay permiso. Ninguno de nosotros tiene permiso para convertirse en juez y juzgar. Ninguno. En otras palabras, nosotros, por decisión propia, por análisis personal, no podemos concluir que es un sinvergüenza. El tipo es malo. No podemos. Pero sí, lo que nos toca a nosotros es evaluar las conductas con la palabra. Y evaluándolo con la palabra, sabemos cómo está la persona. Y cuando nos enteramos cómo está la persona, con respecto a la palabra, le preguntamos a Dios, Señor, ¿cómo traigo con esa persona? Dios te dirá, cuídate de él. O Dios te dirá, muéstrale tu amor. O Dios te dirá, aconsejalo. O Dios te dirá, dale un abrazo. Esas cosas Dios puede hacerlas, Dios las ha hecho. Yo las he tenido por experiencia. Una sonrisa de amor. Buenos días, Dios te bendiga. Pero no con rencor, si ahí hay incomodidad, prepárese antes de decir ese Dios te bendiga. Cuando logramos vivir en amor, estamos a un nivel de autoridad espiritual sobre el reino de las tinieblas. Cuando estamos en un nivel de autoridad sobre el reino de las tinieblas, lo que podemos decir es, Padre, en el nombre de Jesús, echo fuera ese espíritu inmundo que le atormenta. Porque siempre hay que mirar al enemigo, no a la persona. Entonces usted reprende. Usted haga como Dios le guíe. Usted reprende. Y allá se fue. Usted se hace. Mire, cuando usted te dé un abrazo, si Dios le está mandando a dar un abrazo, cuando usted le está dando un abrazo, puede ser liberado. Porque el Espíritu no resiste la presencia de Dios. No la resiste. ¿Por qué esto es así? Porque estamos conectados con Dios. Por eso es que tenemos el título de este mensaje. A otro nivel. A otro nivel. A otro nivel. Amar, perdonar y a otro nivel. Esta acción no tiene límites. Nosotros podemos crecer de gloria en gloria a la medida de la estatura de Cristo Jesús. Y ya vimos cómo Jesús creció, cómo se comportó sin haber cometido un pecado nunca. Crecer a la medida de la estatura de Cristo Jesús para librarnos de todo mal, para fortalecernos en el Espíritu, para llenarnos con su palabra, para llenarnos con la fortaleza de su Espíritu, con la autoridad que Dios pone en nosotros. Y cuando caminamos por un lugar, los demonios se van huyendo. Todo eso puede ocurrir. Porque no es usted, es Dios el que está en usted, el que hace los milagros, el que trae la victoria, es Dios, no somos nosotros. Entonces, resumiendo, esto es una relación triple de 3 áreas. Vamos a poner en primer lugar Dios. Una relación de Dios, usted y su prójimo. Y usted bregando con Dios en conexión continua con Dios, en comunión continua con Dios, va bregando para saber cómo tiene que actuar en todo momento y manejar toda situación adversa. Y ahí Dios va bregando con usted en otras cosas, porque no todo es guerra, hay bendición también. Dios nos bendice también, Dios nos da gozo, Dios pone alegría en nosotros. Esta acción no tiene límites. Entonces seguimos escalando otros niveles sin límites. ¿Cómo se consigue? Se consigue amando y perdonando.
Siempre hay otro nivel para crecer como Cristo Jesús creció, a la medida de la estatura de Cristo Jesús. Dios Padre, nosotros y nuestro prójimo. Así que Dios les bendiga. Sea la gracia del Señor sobre ustedes, sea el poder de Dios sobre ustedes, sea el poder de Dios dentro de ustedes, sea la bendición del Espíritu Santo dentro de ustedes, sea la manifestación del poder de Dios en cada uno de ustedes. Dios bendiga a toda su familia, Dios sane a toda su familia.